todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Hola y bienvenidos a una nueva edición de este video podcast sin libreto. Hoy tengo invitada de lujo una vez más acompañándonos Nati Montenegro. Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien. Hoy quiero que hablemos de un tema muy especial, que es el perdón, que creo que es la base del cristianismo. O sea, somos hijos de Dios porque Él pagó el precio por nosotros y nos perdonó. Pero quiero que seamos un poquito más intencionales en hablar en cómo puedo perdonar a una persona, qué tips o qué herramientas puedo tener yo para perdonar a una persona, porque creo que el perdón es un tema transversal a toda la humanidad. Claro, sí, yo creo que igual, pues obviamente hay que remitirnos a lo que tú ya dijiste, o sea, entender que el perdón es algo que no es humano. Sí, el perdón es algo que es divino. O sea, yo realmente creo que como seres humanos, sin Dios, no tenemos la capacidad real de perdonar. O sea, creo que sí, definitivamente el perdón viene de entender que la paga del pecado era muerte y que a través de la sangre era la única manera en que habría perdón. ¿Sí? Entonces Jesús pagó el precio para perdonarnos y reconciliarnos con el Padre, pero pagó el precio también para que nosotros podamos meternos en ese plan de recibir el perdón de Él y entonces poder extenderlo. O sea, yo personalmente sí creo que viene de ahí. Pero es que hay heridas que son demasiado profundas, demasiado difíciles para perdonar. ¿Cómo se maneja eso? El perdón se lleva por etapas, no sé, explícanos un poco más. Sí, digamos precisamente por eso. O sea, primero hay que entender que no es algo humano, porque entonces no es algo que yo pueda muchas veces entender o poner en cómo es posible que yo pueda perdonar a tal situación o tal persona o tal circunstancia, sino poder entender, no era posible. O sea, si no fuera porque Jesús pagó el precio, no es posible. Él nos da la provisión para poder hacerlo. Entonces, obviamente, todo pues sale de ahí. O sea, la base es esa. O sea, yo vengo a Jesús a decirle, me pasó esto, me hicieron esto, ¿sí? Viví esto y no tengo con qué, ¿sí? Porque la realidad es que no tengo con qué perdonar. Tal vez, como dices tú, hay heridas pues que son mucho más fáciles y que tal vez hasta uno piensa, sí tengo con qué, ¿sí? Pero creo que muchas no. Muchas nos miramos a nosotros y decimos, no tengo con qué, o sea, no tengo cómo, no puedo. Y vengo a Jesús y Él me dice, claro, no podías y por eso yo pagué el precio. Entonces Él nos da esa posibilidad. Entonces creo que todo empieza con, primero, preguntarnos, o no solo preguntarnos, sino como poder hacer esa introspección de decir, ¿yo realmente he experimentado el perdón de Dios en mi vida? ¿Yo realmente sé que Dios me perdonó por todo lo que hice? ¿O también hay cosas donde yo mismo ni siquiera creo que Jesús pagó el precio por esto tan terrible que yo hice en mi vida? Porque muchas veces también el no poder perdonar tal vez situaciones hacia acá parte de que tenemos una lucha de recibir el perdón sobre nosotros, ¿sí? Pero digamos en otros casos puede que, ok, listo, analizamos eso y de ahí entonces lo que digo es, bueno, Señor, dame la capacidad, dame la posibilidad de perdonar eso y de alguna manera como muchas cosas en la relación con Dios, hay cosas que son así, hay cosas que son un proceso. Eso te iba a preguntar, no se puede simplemente hacer una oración y, Señor, yo perdono a esta persona que me hizo daño y chao, y ya. Sí, y digamos, en eso lo que te digo, o sea, habrá personas que podrán contar ese testimonio, ¿no? O sea, Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Yo no soy quien para decir que nunca pasa así. Claro, Dios puede hacerlo. Tal vez una persona vivió una situación, podemos decir de pronto de abuso o una situación de que le mataron un hijo, cosas pues de verdad que tal vez son bien complejas y puede que haya personas que digan, no, yo simplemente me arrodillé un día y dije yo perdono a tal persona y Dios hizo el milagro y qué bueno por él, qué linda su historia, pero muchas veces no va tan así. Entonces ahí es donde empezamos tal vez el entender que necesitamos tal vez un proceso, ¿sí? Un proceso de ver cómo un acto, ¿sí?
nos rompió y nos dañó de diferentes maneras, nos afectó de muchas formas. Y entonces en el proceso de perdón tal vez nos va a tocar hacer la tarea de empezar a identificar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pero cómo esto que pasó me afectó. Pero espérate, paremos ahí un momentico porque Ajá. esto me parece muy interesante. Un acto, o sea, una acción de una persona en mi contra me puede dañar en diferentes áreas, niveles, formas. ¿Cómo hago para identificar todos los daños que pudo ocasionar eso? Claro, creo que esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta del millón y esa es la pregunta de alguna manera que muchas veces también le hacemos a Dios, ¿sí? O sea, esta persona hizo esto y tal vez porque si yo perdoné esto todavía siento que mi corazón no está, o sea, todavía siento que como que no he perdonado, ¿sí? O no lo siento sano. Y creo que es importante volver a recordar la importancia en nuestra vida de una dependencia de Dios, del diálogo que tenemos con Él, de que definitivamente eso es algo relacional, ¿cierto? Que es la conversación y que el Espíritu Santo esté en medio de esa conversación. Entonces poder de alguna manera empezar un proceso, disponer mi corazón, creo que es la base. Reconocer que hubo un acto de alguien que me hirió y empezar a preguntarle a Dios, bueno, este acto, ayúdame a ver de qué maneras me dañó, de qué maneras me afectó, ¿sí? Y poder entonces, pues trabajar con Dios, pareciera como si fueran perdones diferentes, pero empezar a perdonar cada una de esas cosas que yo siento que esta persona de alguna manera afectó en mi pasado, cómo fue afectado, en mi presente, ¿sí me entiendes? Con la esperanza de que ya no siga afectándome en mi futuro. Y además que en el cristianismo tendremos muchos episodios en donde tendremos que perdonar a muchas personas sin que nos pidan perdón. O sea, el perdón no está condicionado a que la otra persona vino a pedirme perdón, sino de que yo logré identificar que siento rabia, que siento dolor, que siento incomodidad. ¿Sí va por ahí más o menos el tema? Sí, digamos, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes o una de las cosas que en algún momento, cuando estamos diciendo esta persona hizo eso, pero tal vez cuando podemos ver a una persona que fue consciente del daño, reconoce su daño y hasta muchas veces nos pide perdón, eso nos ayuda un poco, nos facilita un poco el abrir nuestro corazón y poder perdonar. Obviamente, digamos, en otro caso será, no, esta persona me hizo esto, me hizo todo este daño y ni siquiera es consciente y nunca me pidió perdón. Yo siempre en esto pienso en la historia de José y yo pienso en cómo cuando los hermanos de José vuelven, o sea, yo he oído muchas prédicas al respecto y pues yo creo que cada uno tiene su percepción cuando lee la palabra, ¿cierto? O lo que tal vez uno puede identificarse en el pasaje. Pero a mí me impresiona que él sí empieza a hacer cosas donde uno dice, hombre, al hombre se le salió su rabia, o sea, le manda la copa, o sea, pasan un montón de cosas que uno dice, yo creo que en el fondo él se estaba sacando la espina hasta que llega un episodio donde él oye a sus hermanos que empiezan a hablar sin saber que obviamente él era su hermano, empiezan a decir, ¿se acuerdan? Esto nos está pasando por lo que le hicimos a José, porque es que fuimos terribles, ¿cómo fue posible? ¿Cómo le hicimos eso? Y empiezan a vindicar su dolor. Su agresor empieza a vindicar su dolor y lo que digo, eso generó el cambio o el cambia la historia en ese momento. En ese momento es que él se pone a llorar y en ese momento empieza un proceso diferente, ¿sí? En esta historia. Entonces ahí, digamos, es un ejemplo claro de cómo cuando uno por lo menos se siente vindicado por su agresor, o sea, que le vindican el dolor, que le reconocen el daño que le hicieron, nos ayuda a poder avanzar en nuestro proceso de perdón. Pero como dices tú, a veces va a ser como perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, muchas personas nos van a herir y ni siquiera han sido conscientes. Pero creo que el ejemplo está en eso, en poder venir y decirle, ok, Jesús no está en mí, pero tú me das el ejemplo, dame la gracia para poder también, como tú decir, los perdono, Dios, porque no saben, o sea, no se dieron cuenta el daño que me hicieron, o sea, no les importó, no se dieron cuenta, no me pidieron perdón. Y creo que ese es uno de los puntos también súper importante. Pero otro de los puntos que para mí es importante de lo anterior que hablábamos es también lo que Jesús nos dice, o sea, nos dice que perdonemos 70 veces 7. Y yo creo que ahí también nos está dando como la claridad o como la pista también para entender eso, que hay procesos de perdón donde
vamos a tener que detenernos 1, 2, 3 y tal vez 70 veces 7 porque son tantas las formas en que ese acto nos hirió, nos dañó y nos afectó que no podemos decir, no, yo ya perdoné 5, yo ya perdoné 10, sino que no, hombre, tiene que estar dispuesto a perdonar las veces que sea necesario, las veces que yo le permita reconocer que todavía hay dolor, que todavía hay rabia, que todavía hay algo por perdonar. Importante también entonces el tema de la coherencia. Si me entiendes, me refiero a que normalmente las personas que más nos hieren son las personas más cercanas y el vínculo continúa, la relación continúa. Así que si yo tomé la decisión de perdonar a una persona, pues debo ser coherente con esa decisión, porque los sentimientos tal vez no van a estar como muy de acuerdo con la decisión que tomé al comienzo. Y ahí como que se puede cambiar un poco la historia también. Lo que pasó, lo que contabas tú de José, cuando él dijo, oiga, reconocieron que me hicieron daño. Claro, y si tú ves el discurso en ese pasaje específicamente, no es tan claro, simplemente en los hechos tú lo puedes leer. Pero lo que tú dices, hay un pasaje que para mí es súper claro y es cuando vemos que Lea y Raquel empiezan a tener hijos. Y los primeros hijos de Lea todos tienen que ver con que el esposo no la ama. Esta vez sí me amará mi esposo, esta vez sí mi esposo y mi esposo y mi esposo, hasta que llega un momento donde tiene a Judá y dice esta vez alabaré al Señor. Claro, entendamos que uno lee un chorrero de nombres y de embarazos y de hijos, pero pues un embarazo dura 9 meses y se demoraba también en volver a quedar embarazada. O sea, cada proceso de embarazo que estaba pasando en el corazón de Lea, ¿sí? Y tiene este hijo y después vuelve a tener otros a través de la esclava y sus nombres también son qué feliz soy y nombres así como que ya el enfoque no está en la herida, en el dolor, en que mi esposo no me ama, sino que algo pasó en el corazón de Lea. Pero luego llega un pasaje que es impresionante porque dice que uno de los hijos de Raquel está recogiendo flores y que Lea, o al contrario, un hijo, de Lea está recogiendo mandrágoras y que Raquel le dice, hombre, ¿será que su hijo me puede dar? Y que esta mujer en ese momento saca el comentario de, pues me quitó a mi esposo y ahora también me va a quitar las mandrágoras de mi hijo, un comentario de ese tipo. Y lo increíble del asunto es que luego ella vuelve a tener hijos y los hijos otra vez, los nombres están relacionados con otra vez el esposo. O sea, creo que es importante también entender que en un proceso de perdón hay un tema espiritual. O sea, si yo permito el enojo más de un día, la palabra de Dios dice que el enemigo gana terrenos. Entonces, claro que hay un enemigo que no está interesado en que nosotros tomemos una decisión y de alguna manera nuestra vida está enfocada en entender que nos toca permanecer en un perdón casi diario, o sea, porque cada día van a haber situaciones nuevas, personas nuevas y yo tengo que ser coherente en que si Dios me perdonó y yo soy un ministro de reconciliación, mi actitud frente a la vida debería ser constantemente de saber que estoy llamada a perdonar y perdonar y perdonar y perdonar, ¿cierto? Pero Satanás no quiere eso. Entonces, obviamente, cuando hay heridas que son heridas demasiado profundas, como en este caso la herida de la pobre Lea, ¿cierto? El enemigo va a querer volver a llevarme a un lugar, como dices tú, de incoherencia. Si yo escogí perdonar, debo tener mucho cuidado de cómo hablo de esa persona. Si yo duré mucho tiempo perdonando a alguien y por fin siento, lo logré, pero mañana en un momento me doy rienda suelta a empezar a maldecir y de alguna manera me tengo que dar cuenta que el enemigo va a querer volver a ganar terrenos, el enemigo va a querer volver a llevarme a un lugar de amargura y a un lugar de dolor. Entonces lo que dices tú es súper importante en la coherencia, va también de cómo estoy hablando. ¿Cómo estoy permitiendo que mi mente también, o sea, qué estoy pensando acerca de esa persona o qué pensamientos estoy permitiendo? Pensamientos de amargura, de rumiar, o estoy siendo consciente también de eso. ¿Cómo estoy tratando a la persona? Obvio. O qué conversaciones permito. Total. O sea, creo que es importante eso, entender que el perdón es algo demasiado importante. Como dices tú, pues hombre, es la base de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, si le damos esa importancia, deberíamos también entender el impacto que debería tener en nuestra forma de vivir y en la coherencia que debería tener en nuestra forma de vivir. Entonces, lo que dices tú es clave. O sea, si yo estoy con la persona, pues hombre, claro, de pronto si en el proceso, lo que digo, voy en el perdón de las 50 veces 7, todavía me faltan varias. Pues primero siempre tengo que preguntarme, ¿sentí esto porque hay algo que me falta perdonar o hay algo, Dios, que tú quieres que yo te entregue y que quieres venir a sanar? ¿O simplemente es porque me acostumbré a hablar mal y como que entonces vuelvo y permito que la amargura llene mi corazón? Entonces, digamos, yo digo, Lea en ese momento se debió haber dado cuenta, hombre, me falta aquí todavía trabajar el tema.
pero al hablar eso y darse rienda suelta con eso, lo que vemos es que volvió a tener un impacto y a mí me impresiona porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca. Entonces imagínense el impacto de un niño que se llama esta vez sí me amará mi esposo. O sea, que está relacionado con un dolor, o sea, como Mara o algo así. Entonces esta mujer tuvo esa situación y de verdad aún el nombre de sus hijos tiene un impacto de algo que ella de alguna manera se permitió en amargura y en dolor. Ahora, otra cosa de las que tú decías, creo que también es importante entender que sí hay situaciones donde de pronto serán abusos o cosas profundas y tal vez también es importante que yo reevalúe, ¿es sano seguir con tanta cercanía con esa persona? O sea, hay un momento donde yo también tengo que decir, ok, tal vez tengo que poner límites con respecto a esto. O sea, el perdón no es como que me esté obligando pues a estar en un ciclo de abuso, de maltrato, no. Yo tengo que perdonar porque para que mi corazón esté sano, por mi bien, ¿cierto? Porque es algo que Dios me pide para mi bien, pero tal vez también la coherencia va a ir de la mano a yo perdono, pero tengo que cuidar mi sanidad y entonces tengo que poner límites porque no puedo permitir que esta persona me siga dañando y maltratando. Entonces, espérate, a ver si estoy entendiendo bien. Lo primero es reconocer que fui herido, que fui dañado, que hicieron algo en contra de mí. Voy a Dios, le presento ese dolor y le digo, me dañó en esto, en esto, en esto, en esto otro, pero hoy decido perdonar por esto, por esto, por esto y por esto otro. Uno, mi coherencia a esa oración, a esas situaciones, a esas circunstancias, pero también de alguna manera pongo límites. En todos los casos hay que poner límites. ¿Cómo funciona esa parte? Sí, yo creo que ahí volvemos a lo mismo. Creo que es una dependencia de Dios. Sí, habrá muchas veces que Dios te muestra que tienes que poner límites. En otros casos, tal vez, pues ni siquiera era un tema de pronto de agresión del otro, sino como digo, hay cosas que pasan en la vida o sea, hay personas que matan a otras y no fue culpable, ¿sí? Entonces no tengo por qué poner un límite porque la persona no tuvo una mala intención. O sea, creo que es un tema de dependencia de Dios, pero creo que ahí, digamos, claro, lo estás haciendo como cosas así, como pasos, como tú, y yo puntualizo, o sea, claro, identifico la situación, ahí tengo que pensar quién fue, qué fue lo que pasó, qué fue lo que me dolió, qué fue lo que sentí, qué es lo que siento hoy, cómo me afectó en el pasado, cómo me afecta en el presente, ¿sí? Y luego entonces obviamente perdonar, como digo, cada una de estas cosas, pero también orar y pedirle al Espíritu Santo que venga y sane, consuele, pero que restaure todo lo que se distorsionó a través de esa herida. O sea, muchas veces va a ser importante que la persona pueda analizar qué mensaje creí de mí mismo por lo que esta persona hizo. Entonces voy a tener que venir a Dios a decirle, Señor, yo perdono a esta persona porque me hizo sentir que yo no valía nada, que yo no podía. Lo perdono por eso, pero Padre, afírmame. Sana eso, déjame verme como tú me ves, restaura mi autoimagen, restaura mi identidad, ¿sí? Ahora, también puede ser, pasó esta situación y entonces desde ahí, Dios, yo te veo como un Dios cruel. Entonces también voy a tener que decir, Señor, perdono a esta persona porque por esto yo sentí que tú de verdad me odiabas o por palabras o por lo que pasó. Te pido perdón por haberte visto así, pero sana mi corazón y restaura una imagen adecuada de ti. Y lo mismo en el área relacional. O sea, acá vemos obviamente de mí, de Dios, pero también cómo me estoy relacionando y cómo muchas veces yo me relaciono de maneras defensivas o de maneras agresivas o me retraigo, ¿sí? Por unas experiencias. Entonces también me toca perdono a esta persona porque desde que viví eso yo creí que nunca, o sea, que las amigas son una mentira y nunca más me quise relacionar, Dios mío, y tengo miedo a relacionarme, la perdono por eso, pero te pido, Señor, que me ayudes y me enseñes a poder volver a empezar a relacionarme de una manera sana, a poder reconocer cómo relacionarme de una manera sana. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien llega a decirte, me heriste, pero ya te perdoné? Y que uno queda como, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Creo que ese es uno de los errores que de pronto las personas cometemos al tratar de abrir una puerta para el perdón. Sí, yo creo que esa fue una enseñanza de hace un tiempo que la verdad sí, no comparto mucho. O sea, creo que el perdón es algo de, si yo he ofendido a alguien, voy y le pido perdón, ¿sí? Y delante de Dios perdono. Pero creo que a veces cuando yo llego y le digo a una persona, te perdoné por tal cosa,
lo que estoy haciendo es de alguna manera como abrir una herida en el otro y forzar al otro a que me vindique de alguna manera. Y la verdad no comparto esa enseñanza, pero vuelvo a lo mismo. Habrá personas que Dios les dice que hagan eso. Ahora, creo que es más sensato más bien de pronto decir, mira, esto pasó y me sentí súper herido y me dolió un montón. Pero vuelvo a lo mismo creo que como doctrina, o sea, creo que puede haber sido la experiencia de pronto puntual de alguien y qué bien que Dios le dijo eso a esa persona, pero como doctrina tengo mis reservas. Ahora, otra cosa que con respecto a los, como dices tú, como a los puntos, yo me acuerdo mucho que en Estados Unidos, en los procesos que hicimos de sanidad interior, llegaban a un punto súper importante y era el punto de Getsemaní, que era como un momento donde yo primero saco el dolor, perdono, bueno, todo esto que dijimos, y luego también me permito espacios donde le digo, Espíritu Santo, ayúdame a poder entender el dolor del que me hirió. Jesucristo en Getsemaní lo que hizo fue eso, fue orar por nosotros, que éramos los que de alguna manera pues generamos que Él tuviera que morir en la cruz. Y Él lloró y oró, ¿sí? Entonces ese momento de Getsemaní también es importante de poder ya después de haber sanado, no como excusar al que me hirió, pero poder decirle, Señor, ayúdame también a poder sentir compasión hacia esa persona, que es algo que de alguna manera también nos ayuda a ver si nuestro corazón en qué punto está. Y de ahí poder llegar también a bendecir. ¿Sí? La palabra de Dios dice que la prueba de la completa obediencia está en una carta, es no solo perdonar, sino reafirmar el amor. Entonces en esa reafirmación del amor está esto, es poder de pronto en algún momento cuando alguien me ha herido mucho y yo logro un día poder orar llorando, diciendo Dios, pero esta persona también esto ha vivido, sánala, abrázala, tú alguna vez predicabas de eso también, consuélala, revélate en sus necesidades, creo que también seguimos avanzando y luego poder llegar a bendecir, Señor, bendice a esta persona. Entonces. Bueno, pues algo más que quieras decir con respecto al perdón. No, que creo que es algo que, como decíamos, es la base de nuestra fe, pero a veces se nos olvida. Creo que tal vez es el tema que más hemos oído predicar. Es difícil, es doloroso, no es fácil. Creo que eso es importante también decirlo, porque nos toca morir, pero creo que es algo que es importante que nos estemos recordando constantemente. Somos llamados a perdonar. No podemos vivir el evangelio de otra manera. Cuando tú perdonas a una persona, ¿le haces un favor a esa persona? No, obvio que no. Yo creo que ahí es donde está también el quid del asunto. La rabia que guardamos, el resentimiento que se forma por la herida, nos lleva a pensar que si perdonamos a esa persona va a recibir un beneficio que no merece. Y yo pienso que el beneficio del perdón es para aquella persona que toma la decisión de perdonar. Sí, totalmente. O sea, yo creo que hemos oído expresiones como, pensar que yo perdono a alguien que no perdonar es que la persona se toma el veneno y el que me lo estoy tomando soy yo. O sea, claro, el perdón es por mí. Es por mi sanidad, es por mi bienestar, es porque la que está viviendo de una manera diferente a lo que Dios de alguna manera planeó para mí soy yo cuando estoy permitiendo la falta de perdón y la amargura, ¿sí? Entonces, obvio que no. Pero sí creo que es algo importante que nos estemos recordando y que el Espíritu Santo nos esté convenciendo constantemente del llamado que tenemos a perdonar y a perdonarnos. Pues muchas gracias, Nati, una vez más. Espero que podamos seguir haciendo más video podcasts sin libreto y que podamos seguir tocando estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Okay. Un abrazo para todos, que el Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima edición del video podcast sin libreto. Que Dios los bendiga. Gracias.